todavía no existen, y también profundas y bellas palabras que no obstante aquí sentido no tienen. Recuerdos de hechos y estados que increíblemente todavía no fueron, y fulgurantes y lindas estrellas que, con inquietas, misteriosas y afables miradas, en inútil espera guardan alguna respuesta. Divina locura, que sin tregua ni descanso, con tanta fuerza a la mente impulsa. Y tú siempre, tan excepcionalmente bella que en una de tus miradas prendiste mi corazón. Poema el tuyo tan sentido, que hoy mi alma hasta sus más recónditos significados comprende. Pero dime, ¿es la brisa la que en estos instantes cálidas palabras esta noche murmura? ¿O eres tú quien también de amor en estos instantes sotoboche me hablas? ¿No recuerdas cuando al fin dormida, más libre, aún mientras ese tiempo transcurre, también en otra región con frecuencia de nuevo felices encontrábamos hemos? Y dime, ¿es ese mundo tuyo que de ensueño y fantasía también parecer pudiera mejor que esos irrepetibles momentos tan intensa y profundamente vividos? Es doctor en filosofía, también es licenciado en estudios eclesiásticos y licenciado en filosofía. Prepara un libro llamado Llegar a ser el que soy, los procesos de cambio vitales, para la editorial Sinergia, y además es autor de numerosas publicaciones y artículos en diversas publicaciones. Tienen la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Ateneo de Madrid por invitarnos a hacer presente el personalismo, y como decía Iria en la presentación, que sea posible ir sembrando esta semilla, ¿no?, del personalismo, para que de esta manera tenga continuación y pueda seguir existiendo producción en torno a producción, pero vamos, también por el efecto positivo que esto tiene, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Se me encargó decir una palabra en torno a la realidad del amor en la figura y en la obra de Pedro Laín Entralgo. Y bueno, yo he presentado un esquema breve y lo más claro posible en el que se ponga de relieve la importancia de esta realidad del amor desde la perspectiva del personalismo, y sobre todo incidiendo en el efecto positivo que su reflexión pueda tener tanto en el momento actual como en la sociedad presente, ¿no? Definía Pedro Laín Entralgo al hombre como un animal que cree, espera y ama. Decía que este era el trípode de la existencia, ¿no? Vivimos de creencias, vivimos siempre esperando, las creencias siempre son germen de esperanza, y sobre todo vivimos desde el amor, vivimos amando realidades físicas y a personas sobre todo, ¿no? En su producción bibliográfica, Pedro Laín Entralgo dedicó gran parte de sus obras al estudio de la creencia, de la esperanza y el amor. Sobre todo dedicó dos extensas obras al estudio de la esperanza y también al estudio del amor. En menor medida se dedicó al estudio o escribió extensas obras sobre el tema de las creencias, ¿no? Sí, artículos sueltos. Como la temática de hoy es la temática del amor, yo voy a citar las tres obras fundamentales que él escribió sobre la teoría del amor y sobre todo la teoría de la relación del prójimo, las relaciones de proximidad, ¿no? Me refiero, por orden cronológico, a su obra Teoría y realidad del otro, del año 1961, la obra titulada Sobre la amistad, del año 1972, y otra obra del año 1993, donde él estudia la relación entre la creencia, la esperanza y el amor, que lleva por título Creer, esperar y amar. Creo que son obras fundamentales, sobre todo la que lleva por título Teoría y realidad del otro, y que son obras punteras para toda persona que quiera conocer toda esta temática sobre la teoría de la relación, la teoría del prójimo y la teoría del amor. Tanto estas obras de Laín como las obras del profesor Carlos Díaz en torno a esta teoría de la proximidad, me refiero a las obras de Carlos Díaz, Soy llamado, luego existo, y La persona como don, son obras fundamentales para todas aquellas personas que hoy en día quieran conocer la historia del amor en esta línea personalista en el ámbito de la filosofía española.
Decir por otra parte que una de las motivaciones que llevó a Lain Entralgo a estudiar con tanta profundidad el tema del prójimo y el tema del amor es el hecho de que él era un estudioso del ámbito de la medicina. Y para él el estudio del prójimo era esa cara filosófica para conocer el fundamento del diagnóstico médico y conocer también el tratamiento del médico, ¿no? Como decía uno de sus maestros, von Weizsäcker, un pensador alemán que estudió el fundamento humanista de la medicina, el primer gesto del médico, el primer gesto necesario para que la terapia médica tenga éxito es que el médico dé la mano al paciente, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tenemos cómo nos encontramos con una de las motivaciones principales de Lain Entralgo a la hora de desarrollar esta teoría del amor. Por otra parte, una anécdota personal de la vida de Lain Entralgo y que también va a tener mucha importancia en sus estudios sobre el amor es su conversión religiosa, ¿no? Lain Entralgo fue educado en la religión católica, pero desde una perspectiva muy ritualista, muy externa. Él pierde la fe a la religión católica, pero resulta que siendo joven, teniendo 17 años, él va a estudiar un colegio mayor en Valencia y allí escucha una serie de conferencias en torno a la realidad del amor cristiano, ¿no? Bueno, le generan un gran impacto y a partir de ese momento él tiene una reconversión religiosa. En concreto, se convierte a la religión se convierte al catolicismo, pero sobre todo haciendo hincapié en esa perspectiva del ágape cristiano, ¿no? Del amor cristiano. Eso es lo que le convence. Va a ser un católico atípico durante toda su vida Pedro Lain Entralgo, y él siempre dirá que su conversión fue una conversión a la religión del amor, no tanto a una religión, lo que tenía de dogmático, ¿no? De hecho, va a ser muy crítico a lo largo de toda su vida con el catolicismo, ¿no? Bueno, pues ese es un punto también central en su vida que va a justificar también el hecho de que él se dedique al estudio de esta realidad del amor. Las grandes figuras que le influyen sobremanera son el filósofo alemán Max Scheler y, como no, de nuestro ámbito de pensamiento, su gran maestro Sayer Zubiri, ¿no? Decía Zubiri que la verdadera esencia del amor cristiano no consistía solo en esa innovadora y espléndida concepción del amor, de la concepción teologal del amor de fusión, sino más allá de esta, en la armoniosa articulación mutua del eros helénico y de la agape neotestamentaria. Lain Entralgo va a ver también la necesidad o el gran acierto que tuvo el cristianismo a la hora de transmitir una visión del amor que unía lo que conocemos como el amor erótico, la definición griega del amor, el amor de necesidad, y también esa otra faceta del amor, esa otra cara del amor, que es el amor de donación. Desde ahí él va a desarrollar esta teoría de la persona como don, la persona como fuente de crecimiento para el otro. Y como esas dos caras, el amor de necesidad y el amor de donación, son las dos caras imprescindibles para que se dé un equilibrio en toda relación de proximidad y en toda relación de afecto. Ese va a ser el punto de apoyo de su teoría del amor. Por otra parte, decir que en Lain Entralgo se hace carne esta teoría del amor. Él no solamente teoriza sobre el amor, sino que esta visión del amor la hace carne, ¿no? Por ejemplo, simplemente destaco dos aspectos. En la práctica filosófica, él habla de cómo pone en práctica lo que él llama el abrazo dialéctico. Dice así: cuando yo estudio las teorías filosóficas del otro, trato de hacer suyas sus razones, y si no las comparto, al menos saber darle razón de por qué no comparto sus razones. Pero todo ello dirá desde ese fundamento ético que debe ser el amor. Y por otra parte, otra anécdota importante en la que se ve cómo Lain Entralgo encarna esta teoría del amor es la tan conocida por todos lucha de Lain Entralgo en el ámbito político por integrar las distintas voces en la cultura española. Tengamos en cuenta toda la perspectiva biográfica de Lain Entralgo, su papel durante la guerra, durante la transición, y su gran lucha por integrar a todos los pensadores en una situación en la cual se daba todo lo contrario, ¿no? Un proceso de exclusión de pensadores dependiendo del color político al que pertenecían, ¿no? Bueno, pues ahí puso
de relieve de Aina Entralgo también, cómo el amor no podía quedarse en mera teoría, sino que sobre todo tenía que convertirse en hechos, ¿no? Y uno de los primeros hechos del amor es la integración, el saber integrar al otro, ¿no? El saber adentrar al otro en el mismo grupo, saber hacerle formar parte de esa comunidad política, ¿no? Paso ya a otro punto en el cual voy a desarrollar cuál es la definición que Aina Entralgo nos da del amor humano desde una perspectiva psicológica y ética, y acabaré con cuáles son las características que deben darse en una relación personal para que podamos decir que se está dando una relación de amor genuino o una relación de amor personal, ¿no? Contradiciendo o superando a Hobbes, dice Pedro Aina Entralgo que el hombre no es un lobo para el otro, sino que más bien el hombre es un lobo y es un cordero. No parte, por tanto, Laín de esa visión pesimista, sino que parte de una visión más realista. El hombre no es lobo para el otro. En ocasiones puedes llegar a ser un lobo para el otro, y bastantes experiencias desagradables tenemos que lo demuestran, ¿no? Pero cómo no, también tenemos que decir que el hombre no solamente es lobo, sino que el hombre, antes que nada, es amor. Supera, por tanto, esa perspectiva pesimista, ¿no? El hombre, antes que nada, es un ser que ama, es un ser que está llamado al amor. Lo que sucede es que la situación histórica de cada uno, la situación personal, las distintas circunstancias, pueden promover el cambio del amor en odio, pueden promover el cambio de la esperanza en desesperación, pueden promover el cambio de la creencia en increencia. Sin embargo, lo propio, lo esencial del ser humano es el amor. Dice así Aina Entralgo, ¿no? El amor pertenece a la constitución metafísica de la existencia humana. El hombre ama porque puede y porque tiene que amar. Aquí tendríamos dos términos claves, ¿no? Amamos porque podemos amar. Por naturaleza somos seres amantes. Pero no nos olvidemos de la segunda perspectiva. Amamos porque tenemos que amar. Estamos necesitados del otro. Y esa necesidad del otro es la que nos impulsa a tener que vivir también desde el amor, ¿no? Una de las grandes luchas de la vida humana, de la vida de cada uno, es la lucha por sentirse amado, sentirse querido y también poder ofrecer ese amor que cada uno lleva dentro. Si se tratara de dar una definición del amor desde el punto de vista psicológico y ético, podríamos jugar con esta definición. El amor sería ese sentimiento que nos mueve a buscar el bien del otro y al mismo tiempo es ese sentimiento que nos hace sentir como nuestro el bien del otro. Poniendo un ejemplo, ¿no? En esa situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Si un ser querido se encuentra en paro, todos nosotros deseamos que ese ser querido encuentre trabajo, ¿no? Y cuando eso sucede, el ser querido disfruta tanto como si él hubiera encontrado ese trabajo, ¿no? Bueno, pues ahí tendremos una muestra, ¿no?, de cómo ese sentimiento del amor implica ese querer buscar el bien del otro y ese disfrutar con el bien del otro. El otro, dice Aina Entralgo, es alimento para el otro. El otro nos hace crecer. Hay una frase que está contenida en esa obra titulada En la ciudad de la alegría, que dice: todo lo que no se da se pierde, ¿no? Pues en la misma manera, la persona, en la medida en que no se da, se pierde. O como decía nuestro poeta Antonio Machado, ¿no?, la monedita del alma, que si no se da, se pierde. Pues ahí nos encontramos con la esencia del amor humano. La persona, en la medida en que no, por las razones que sean, no desarrolla esa faceta que es el amor, termina no creciendo, disminuyendo. Por eso hablábamos en el título de esta intervención del amor en relación con el crecimiento personal, ¿no? El otro es alimento. La persona, en la medida en que se queda sola, se queda aislada, comienza a sentirse un sujeto extraño y un sujeto menesteroso y un sujeto, dirá Aina Entralgo, un sujeto que se va a sentir enfermo. Dicho esto, paso, en último lugar, a relatar los 4 rasgos de la relación de amor de los que nos habla Aina Entralgo en su obra Teoría y realidad del otro. He destacado este aspecto, con el cual voy a concluir, porque creo que puede ser una buena píldora y una sana píldora en la situación
sociológica que hoy nos encontramos, ¿no? Se suele decir que caracteriza a nuestras relaciones humanas hoy en día la superficialidad y la falta de profundidad en las relaciones humanas. Paradójicamente estamos en una de las sociedades con mejores medios de comunicación y con mejores medios para la relación, pero ello no se traduce, o esto no se traduce en unas mejores relaciones humanas, unas relaciones humanas con calidad y con calidez. Por eso parece ser que se hace necesario una reflexión sobre cuáles deben ser las características de la relación de encuentro, cuáles deben ser las características de la relación de amistad, cuáles deben ser las características o cuáles pueden ser las características de lo que podríamos llamar una verdadera relación de amor, tanto lo que tiene que ver con la relación amistosa o con la relación sanitario-paciente a la que tanto tiempo dedicó también Laín Entralo. Bueno, pues cito también una frase de un pensador contemporáneo, Zygmunt Bauman, una obra que escribió hace unos años, la obra titulada Amor líquido, y contaba la siguiente paradoja. El hombre contemporáneo está desesperado por estar relacionado, ¿no? Pero al mismo tiempo pide que esas relaciones sean poco duraderas, o al menos tiene la precaución de que esas relaciones no le resten libertad. Se dice que la libertad está puesta como el valor primordial, cuando no lo es. La libertad no es el valor primordial, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de las relaciones humanas también se muestra cómo se pone por encima de todo la libertad, y eso hace que se resquebrajen ciertas relaciones humanas, porque cuando uno ve, o cuando algunas personas ven que esa relación humana está restando la libertad, huye de la relación. Así por lo menos nos lo relata Zygmunt Bauman, y así a veces también lo vemos en nuestra propia experiencia. Bueno, pues sin más preámbulos paso a relatar cuáles serían los 4 rasgos que vendrían a definir lo que es una relación de encuentro. El primer rasgo, ya lo hemos comentado, sería la benevolencia. Cuando se ama a alguien, se quiere su bien. Queremos el bien de esa persona. El amor, en cierta manera, o este amor al otro, implica cierto egoísmo, ¿no? Porque cuando yo quiero el bien del otro, también estoy queriendo mi bien. Un segundo rasgo sería la beneficencia. Sería ya un aspecto de mayor compromiso. No solamente quiero tu bien, sino que en la medida de mis posibilidades, si yo veo que puedo hacer algo por tu bien, voy a hacerlo. Aquí se puede dar cierto conflicto, ¿no? Que dos personas que se quieren, o personas que se quieren, sientan sintonía a la hora de coincidir en cuál es el bien para esa persona, o que no haya un encuentro, ¿no? Que el amigo no considere que lo que yo considero su bien para él piense que es su bien. La cuestión importante es que toda relación de encuentro auténtica, genuina, va a implicar este aspecto que es el saber buscar el bien del amigo, ¿no? El buscar aquello que al amigo o al ser querido le permite crecer como persona. Esto implica cierto sacrificio, evidentemente, ¿no? Pero ahí estaríamos ya entrando en lo que es una relación de profundidad, ¿no? Una relación de compromiso en el amor con el otro. Un tercer aspecto sería la benedicencia, o saber hablar bien del amigo, ¿no? En el que entrarían en juego 2 aspectos, ¿no? El ser sincero con el amigo y también decir la verdad con respeto, en el momento oportuno, en la medida adecuada. Que saber conjugar estos aspectos no siempre es fácil, ¿no? Pero se hace necesario. Y pasaría al cuarto y último rasgo. Hemos comentado la benevolencia, querer el bien, beneficencia, buscar el bien del amigo, benedicencia, hablar bien del amigo, ¿no? El último rasgo sería la beneficencia. Este es un término que inventa Laín Entralo, que era muy amigo de inventar palabras, ¿no? Nos suena más el término confidencia. Lo que pasa es que él matiza, ¿no? Dice, el término confidencia se puede confundir con otros significados, ¿no? Por eso él prefería hablar de beneficencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la confidencia o la beneficencia, como decía Laín Entralo? Pues estamos hablando básicamente de cómo una relación de amistad, una relación de encuentro, una relación genuina debe favorecer un encuentro en el cual
dos mundos íntimos se puedan poner en relación. Sin duda, la situación actual de superficialidad en el ámbito de las relaciones no favorece en ninguna manera el que sea posible estos encuentros personales, el hacer posible el que dos personas hablen y hablen en profundidad. Por eso se dice que los psicólogos encuentran sus gabinetes llenos y muchas personas tienen que pagar dinero para ser escuchadas, ¿no? Qué distinto sería que nuestra sociedad favoreciera más el crear espacios para la escucha. Qué distinto sería si las relaciones humanas y las relaciones de amistad favorecieran este aspecto, ¿no? El que existiera un lugar, un espacio en el que el amigo pueda hablar. No solamente para desahogarse, no solamente para contar problemas, sino también para compartir cuáles son mis proyectos, cuáles son mis expectativas, cuáles son mis frustraciones, cuál es en definitiva mi mundo íntimo. Favorecer ese espacio en el que dos mundos íntimos, no dos mundos superficiales, sino dos mundos íntimos, dialogan, se encuentran. Acabo con lo siguiente. Laín Entralgo desarrolló con bastante frecuencia la temática de la curación mediante la palabra. Desde el ámbito de la medicina no podía ser de otra manera, ¿no? Él trabajó bastante esta temática de cómo la persona puede curarse hablando. Él está influido también por las teorías psicoanalistas, ¿no? Y el psicoanálisis puso de relieve cómo era posible que una persona sanase hablando, ¿no? Él distingue dos modalidades de la curación por la palabra. Está la primera modalidad, que es la curación es-ore, curar hablando, curar permitiendo que la persona se exprese, verbalice sus sentimientos. Pero no menos importante es la curación es auditum, la curación mediante la escucha. La escucha de un discurso sanador, la escucha de palabras, de mensajes que pueden cambiar mi mundo interno, que pueden sanar alguna dolencia personal. Bueno, pues qué importante que en el ámbito de las relaciones humanas se favorezca este aspecto del saber escuchar y dejar que el otro se comunique, se exprese. Con este mensaje quería yo acabar estas palabras en torno a la figura y a la teoría del amor en Pedro Laín Entralgo. Decía Laín que estábamos muy necesitados de vitamina P. La vitamina P hacía referencia a las personas, ¿no? Estamos necesitados de personas, no de personajes, no de relaciones superficiales, sino de personas auténticas que favorezcan el que yo pueda hablar, que favorezcan el que yo pueda expresarme y el que yo pueda escuchar aquello que en ocasiones necesito escuchar. Palabras que sanan, palabras que me permiten crecer. Y esto brilla por su ausencia en unos medios de comunicación, en unas relaciones comunicativas superficiales, rápidas y que no favorecen en ninguna manera o de ninguna manera el silencio, el escuchar detenidamente qué quieres decir, qué te pasa, qué te sucede, qué puedo hacer por ti y que tú, qué es lo que tú necesitas para crecer. Pues nada más, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Venga, Yaguara. Al final todo, al final. Es que, bueno, se te va a olvidar, es mejor. No, pero si no les parece mal, Una a una. ¿no? Esto nunca se hace así, de uno a uno. Es que son 2 horas, ¿eh? Bueno, 2 horas se tarda por demasiado. Yo voy a tardar en lo que tú me dices. Vamos a ser buenas personas, vamos a escuchar a Yaguara. No, Venga. Bueno, una pregunta muy corta. ¿En qué obras Laín Entralgo comenta los 4 rastros de las relaciones de amor? Sobre la amistad, con seguridad aparece, y en teoría y realidad. La obra se llama Sobre la amistad, una obra del año 1972. La editorial, pues no recuerdo la editorial. Difícil encontrarlo, hay que buscarlo en librerías de anticuario, no me aparece. Ganó el premio del año internacional del libro y ahora no recuerdo la editorial. Pero ahora me vendrá después. Lo puedo pasar. Juan Manuel. Bien, os voy a presentar al siguiente ponente. Se trata de Juan Manuel Burgos, fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, profesor titular de la Universidad CEU San Pablo.
miembro del Instituto Internacional Jacques Maritain, director académico del Instituto de Ciencias de la Familia en Guatemala, profesor del Máster de Bioética de la Universidad de Navarra, la Universidad Católica de Valencia y el Máster del Instituto Juan Pablo II en Madrid. Es especialista en el pensamiento de Karol Wojtyła, del que ha editado sus obras en español. Ha sido profesor invitado en numerosos países de Iberoamérica y Europa. Entre sus publicaciones destacan Introducción al personalismo, Antropología, una guía para la existencia, Diagnóstico sobre la familia, para comprender a Jacques Maritain, Repensar la naturaleza humana y reconstruir la persona, así como ensayos personalistas y antropología breve. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Que no sois amantes del fútbol, porque ahora mismo hay un partido bastante bueno entre Alemania y Portugal, pero afortunadamente no es vuestro caso y habéis venido. Nos vamos. Quiero agradecer también a María Victoria particularmente la invitación y como el tiempo a disposición no es muy grande, yo me había planteado más que nada hacer como una especie de invitación a la lectura de dos obras de Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, el tema del amor fue uno de los grandes temas de su pensamiento y de su reflexión. No sabría yo decir si fue el más importante, quizás de todo, habría que decir que realmente el más importante fue el de la persona, aunque el amor esté muy relacionado con la persona, pero de hecho su obra fundamental es persona y acción, si bien tiene otra gran obra que es Amor y responsabilidad. Entonces el tema del amor le dedicó una gran importancia desde múltiples facetas. Bueno, como todos sabéis, pues fue papa y entonces, pero es una persona tremendamente polifacética. Entonces le dedicó atención como hombre, le dedicó atención como sacerdote, le dedicó atención como artista, porque después escribe poesía sobre el amor, le dedicó atención como filósofo y le dedicó atención como teólogo. De hecho, en teología tiene un libro de antropología teológica que se llama justamente Varón y Mujer lo creó, que ya como por el título se puede ver que está relacionado con el tema del amor, de la pareja, de la relación hombre-mujer, pero como es un contexto de antropología teológica, en este caso, aparte de que no hay tiempo, prefiero, digamos, dejarlo de lado y centrarme sobre todo o sea, él tiene varias obras filosóficas, pero las dos más importantes, una es Persona de Acción y la otra se llama justamente Amor y Responsabilidad. Entonces, esta presentación yo creo que se puede interpretar un poco prácticamente como una invitación a la lectura de Amor y Responsabilidad. En este caso me acuerdo de la editorial que es Ediciones Palabra, puesto que yo me he dedicado un poco a editar las obras de Karol Wojtyła filosóficas y por lo tanto lo recuerdo bien. Entonces, bueno, es una presentación un poco de este libro, porque de alguna manera también ella está su teoría del amor, pero su teoría del amor habría que desarrollarla quizás con un poco más de entidad. Y luego acabaré con algunas referencias poéticas a lo que puede ser no una reflexión teórica sobre el amor, sino la reflexión vivida, poética, que Karol Wojtyła tiene sobre el amor. Que están en otros libros, porque Karol Wojtyła tiene un libro, digamos, de este tamaño, editado con todas sus poesías. Ese libro, por desgracia, no está en español. Todas las obras literarias de Karol Wojtyła están traducidas al italiano, pero al español hay algunas. Una de ellas, que es su principal obra de teatro, es esta que se llama El taller de l'Orfebre, que es una obra de teatro justamente sobre el amor. O sea, el Orfebre no creo que vaya a haber tiempo para explicar cuál es la estructura de la obra. Es poesía filosófica, por decirlo de algún modo. O sea, tiene mucho mensaje de contenido y tiene mucho mensaje en el cual Karol Wojtyła está mezclando sus ideas teóricas y filosóficas y las está transmitiendo, exponiendo de modo poético, si bien no es, por así decir, ensayo poético. O sea, es poesía, bueno, en este caso es teatro. Bien, entonces, Amor y Responsabilidad, como su título indica, es una reflexión sobre el amor, si bien ya el término de la responsabilidad ya añade unas características especiales. Es decir, no es el término del amor, como todos sabemos, es no sé si el más polisémico que existe, pero probablemente sea uno de los más polisémicos, y por amor se pueden entender infinidad de cosas diferentes.
Entonces en este caso ya se ve que ya se entiende que es una perspectiva profunda del amor, porque es un amor ligado a la responsabilidad y por otra parte porque está ligado a la persona. Creo que es interesante conocer el contexto en el que aparece, que él lo cuenta en una de sus obras, que es Cruzando el umbral de la esperanza, y surge, es importante porque hace ver que este libro surge de la experiencia de la vida. O sea, no es un libro de teoría en el sentido que él se haya metido en una habitación y haya dicho, a ver, ¿qué es el amor? Y tal, ¿no? Sino que en este caso es una reflexión en torno al amor que, bueno, es una reflexión en torno al... o sea, responde o refleja la experiencia que él tuvo en su trato con muchísimas parejas, ¿no? En los años en los que él ejercía el sacerdocio con jóvenes parejas, cuenta: en aquellos años lo más importante para mí se había convertido en los jóvenes, que me planteaban no tanto cuestiones sobre la existencia de Dios, como preguntas concretas sobre cómo vivir, sobre el modo de afrontar y resolver los problemas del amor y del matrimonio, además de los relacionados con el mundo del trabajo. De nuestra relación, de la participación de los problemas de su vida, nació un estudio cuyo contenido resumí en el libro titulado Amor y Responsabilidad. O sea, este es el contexto en el que surge Amor y Responsabilidad. Es con el intento de explicar, o el intento de teorizar, pero para todos los jóvenes con los que él está conviviendo, que le hacen una serie de preguntas determinadas, no preguntas sobre Dios, sino las preguntas sobre cómo vivir, o sea, cómo vivir como hombre y mujer en ese tipo de la relación, evidentemente en el contexto del catolicismo polaco, que es en el contexto en el que él vivía y en el que se mueve. O sea, el libro evidentemente está planteado en ese contexto. Esto podría plantear como una duda respecto al valor del libro, o sea, en el sentido que, claro, Amor y Responsabilidad se edita en 1960, ya estamos en el año 2012 y uno podría pensar, bueno, ya han pasado 50 años, que pasa todo bastante rápido, y entonces, ¿hasta qué punto este libro sigue manteniendo actualidad? Es decir, ¿hasta qué punto los problemas que podrían tener los católicos polacos del año 1960 o 1950, a los que Karol Wojtyła intenta responder con este libro, qué interés tienen hoy? O sea, es una pregunta lícita, y lo que pasa es que a mí me parece que Karol Wojtyła es un autor muy profundo. O sea, ha escrito poco, pero todo lo que ha escrito es muy trabajado, está muy pensado. Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí Amor y Responsabilidad es un clásico, es un libro que alcanza la categoría de clásico. El ejemplo por ideal sería El Quijote, en el sentido de que es un libro que es muy circunstancial, está muy ligado a la época, pero por el valor que tiene, o sea, toca los factores profundos que en el fondo son los que afectan a cada hombre. Entonces, las preguntas sobre el amor evidentemente tienen una modalización cultural, pero en otro contexto son las mismas. O sea, quiere decir que al final las preguntas que se hace la gente, o sea, ¿qué es el amor? ¿Que hay relación entre afectividad y sexualidad? ¿Cuál es el papel de la sexualidad en la vida personal? ¿Qué es el pudor? ¿Qué estructura debe tener y ante quién responden las relaciones sexuales? ¿Tienen sentido antes del matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? O sea, ¿qué sentido tiene el matrimonio? ¿Cuál es la estructura? ¿Tiene algún sentido la indisolubilidad, si es que la tiene? Todo este tipo de preguntas, al ser preguntas filosóficas, antropológicas, o sea, relacionadas con lo que podríamos llamar filosofía de la sexualidad o filosofía de las relaciones interpersonales, en el fondo son preguntas que probablemente nos hemos hecho, muchas de ellas nosotros, que las hemos respondido de un modo, las habremos respondido de otro, o habremos sido incapaces de responderlas, porque a veces hay cuestiones de este estilo que no se puede plantear porque yo me comporto así y no lo sabemos, o sea, o al menos no somos capaces de racionalizarlo, simplemente pues, nos comportamos de un modo porque pensamos que es así o porque nos viene bien en un determinado momento y lo hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas preguntas con las que Karol Wojtyła quiere responder a la gente, a los jóvenes polacos con los que él se rodeaba en ese momento, creo que son las preguntas, muchas de ellas, no todas, evidentemente, son las preguntas que hoy en día siguen teniendo sentido, y en ese sentido, su respuesta es valiosa porque es una respuesta meramente filosófica, antropológica. Eso no es una respuesta para nada basada en el cristianismo, al menos en un modo indirecto, es una respuesta basada en el análisis de la experiencia interpersonal. Entonces, ¿cuál es la estructura filosófica del libro? Bueno, la estructura filosófica del libro, o sea, yo creo que lo que intenta resolver es
el gran atasco que se había evocado la reflexión católica sobre la sexualidad en la primera mitad del siglo XX, que después en parte se intentó resolver a través del Concilio Vaticano II, o sea, el gran atasco que consistía en que realmente no había ninguna motivación para los comportamientos sexuales, o sea, simplemente había una lista como de cosas que se podían hacer y probablemente una lista mucho más grande de cosas de las que no se podían hacer. Pero en relación interna, o sea, no había ninguna explicación teórica de por qué eso era así, o sea, no, ninguna explicación antropológica por lo menos satisfactoria o suficientemente sólida. Entonces, él lo que se plantea es decir, para intentar resolver este problema, que es en este contexto, quiero decir, hay que afrontar este problema con radicalidad, y eso significa que hay que repensar las relaciones ético-sexuales desde el comienzo, porque si se llega a esta circunstancia, si se llega simplemente a una lista objetivista de cosas que sí y cosas que no, es porque todas las bases antropológicas y filosóficas fallan. Entonces él en ese sentido se plantea responder y por así decir, resolver esta cuestión yendo a los fundamentos, o sea, yendo a los fundamentos antropológicos. En el fondo dice, bueno, aquí lo que sucede es que se está trabajando esta cuestión desde unos planteamientos teóricos incorrectos. ¿Cuáles eran esos planteamientos teóricos incorrectos? Fundamentalmente para él yo creo que era un tomismo limitado. O sea, el planteamiento era que en ese sentido la formación básica de la que se partía era una fundación muy tomista, y esa fundamentación era incapaz, por así decir, de, en ese sentido, recoger el tema del amor, o sea, un tema central en la antropología, y por otra parte también era incapaz de generar una ética sexual mínimamente consistente, o sea, mínimamente significativa, porque toda la estructura, digamos, de la filosofía atomista, por ejemplo, al no tratar el tema de la corporalidad, pues al no tratar el tema de la corporalidad ya no hay ninguna manera de acceso a las temáticas sexuales de una manera relativamente homogénea o con sentido. Eso es lo que generaba justamente la desconexión en la reflexión católica entre sexualidad y amor. O sea, eran como dos temas que iban cada uno por un lado. O sea, aparte de que por otro lado ya, digamos, en el tomismo propiamente el tema del amor es un tema, pienso yo, bastante olvidado, bastante dejado de lado por la dependencia con la filosofía aristotélica. O sea, la dependencia del tomismo con la filosofía aristotélica es grande, y por lo tanto en la filosofía aristotélica pues la relación es la última de los accidentes. Entonces tanto el amor como toda la cuestión de las relaciones interpersonales, el tomismo está dejado de lado. Otra cosa que el crítico ya abiertamente en sus estudios de ética, que son los que dieron lugar a la Escuela de Ética de Lublin, también fue el objetivismo del tomismo. Es decir, para él el tomismo era una filosofía excesivamente objetiva, ¿no? Era una filosofía objetivista. Daba cuenta de la dimensión objetiva de la realidad, pero no tenía en cuenta la subjetividad. Entonces, claro, también al no tener en cuenta la subjetividad era imposible hacer una teorización del amor. Entonces, todo su planteamiento teórico, donde se desarrolla más profundamente, es en Persona y Acción, pero Amor y Responsabilidad desarrolla muy bien específicamente la temática del amor, del instinto sexual, de la ética de la sexualidad, es replantearse la ética de la antropología desde una perspectiva personalista que conjugase de un modo sintético la fenomenología, o sea, porque él, digamos, toda la parte de apertura que viene de Seller, y el tomismo al que tampoco renuncia, digamos, como una estructura fundamentativa. O sea, él no es tomista, sino simplemente lo que hace es como intentar fusionar esos dos elementos desde una perspectiva personalista. Entonces, en Amor y Responsabilidad, eso ya está incoado para tratar este tema específico, que es el tema de la relación sexual. Y, el tema, hoy nos puede parecer relativamente sencillo, es simplemente plantear la ética sexual desde la relación interpersonal. ¿Qué es la ética sexual? O sea, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una de las dimensiones, o sea, una dimensión de la persona, pero una dimensión que se activa sobre todo, básicamente, en la relación interpersonal y en concreto en la relación hombre-mujer. Si entendemos la sexualidad simplemente como una cuestión reproductiva ligada a una parte biológica o puramente de placer, pues esto es bastante difícil conectarlo con el amor en un sentido profundo.
si entendemos la sexualidad como una dimensión del ser personal, o sea, de la relación interpersonal hombre y mujer, entonces ya cabe entenderlo y cabe teorizarlo. Lo que hace falta es una teoría que estructure todo esto, y en Amor y Responsabilidad yo creo que él consigue hacerla. Leo aquí un texto que es del prólogo de la primera edición de Amor y Responsabilidad. Dice Karol Wojtyla: la ética sexual pertenece a la persona. No puede entenderse nada en esta ética sin entender a la persona, su existencia, su actividad y sus posibilidades. El orden personal es la única plataforma correcta para las reflexiones en materia de ética sexual. La fisiología o la medicina solo pueden completarlas. Por ellas mismas no crean bases suficientes para la comprensión del amor y de la responsabilidad, base de las relaciones mutuas de las personas de sexo diferente. Por esta razón, la totalidad de las reflexiones contenidas en el presente libro tienen carácter personalista. O sea, ese libro es Amor y Responsabilidad. Bien, en Amor y Responsabilidad hay toda la teoría del amor que no puedo desarrollar, por eso, digamos, lo que intento es que se os haga un poco la boca agua de alguna manera para que leáis este libro, que creo que vale la pena. Y lo que sí que voy a explicar simplemente es cuál es la estructura, o sea, la clave de fondo que él utiliza o sea, junto a la persona, para fundamentar el tema del amor. Pues el tema del amor es un desarrollo de la posición kantiana de la norma de no instrumentalización de la persona. O sea, en la metafísica, sobre todo en la metafísica de las costumbres, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant desarrolla el concepto de la no instrumentalización de la persona. La persona es un ser suficientemente, o sea, es la diferencia entre persona y cosa, y habla de la persona como ser que es un fin en sí mismo y que por lo tanto nunca debe ser instrumentalizado. Karol Wojtyla, que ha estudiado mucho a Kant, habla en ocasiones del personalismo kantiano, sobre todo refiriéndose a esta parte de Kant, no a toda, pero a esta parte como uno de los fundamentos lejanos del personalismo. Entonces, esa norma, o sea, él, por así decir, asume plenamente esa posición kantiana, pero lo que hace es desarrollarla y transformarla en una norma positiva. O sea, porque el problema, la limitación, por decirlo de algún modo, de la perspectiva kantiana sería que es una perspectiva negativa. O sea, nos dice en este caso también lo que no hay que hacer. O sea, nos dice que la persona no debe ser instrumentalizada. Pero ¿cuál es la relación positiva con respecto a la persona? Pues aquí es donde Karol Wojtyla desarrolla lo que él llama la norma personalista. Entonces, la norma personalista, que es bastante muy comprometida, lo que dice es que la persona es de una condición tal que la única actitud adecuada ante ella es el amor. O sea, esa es la norma personalista tal como la define Karol Wojtyla en Amor y Responsabilidad. Entonces, es la transformación, en cierto sentido, desde la posición kantiana a una transformación de la posición kantiana de esa relación interpersonal a la posición personalista. Solamente, y en este caso, pues Karol Wojtyla lo define así. Entonces, y esa es la estructura de fondo que define la estructura del amor. Es decir, ¿por qué? Entonces, yo no puedo, o sea, desde un punto de vista positivo, es la norma personalista define el amor como donación, aquí ya se ha hecho mención y que en el fondo es una idea general de los personalistas, que aparece en todos los personalistas. Y desde el punto de vista negativo, lo que impide es la instrumentalización, en este caso a través de la sexualidad, que es un tema recurrente en Amor y Responsabilidad. Yo no puedo utilizar al otro exclusivamente como instrumento de placer. O sea, esa, digamos, es la crítica fundamental que él hace al hedonismo sexual. El otro tiene una dignidad tal que yo le debo tratar con amor. Si lo utilizo únicamente como fuente de sexualidad, lo estoy reduciendo a cosa. O sea, lo estoy reduciendo simplemente a una cosa que me da un fruto. Bien, entonces para ir concluyendo ya, bueno, luego en el libro pues aparecen los sentimientos, la afectividad, la interpersonalidad, la ternura, el pudor, la donación, todos estos temas están desarrollados allí. Y quería acabar simplemente con alguna referencia poética del taller de Orfebre, que lo que muestra es, bueno, simplemente sirve de contrapeso para reflejar cómo estas reflexiones teóricas están
están, por así decir, surgen de una comprensión profunda y detallada del amor. Voy a leer solo un par. O sea, el libro trata sobre diversas parejas que se relacionan entre sí, y el orfebre, el taller del orfebre es un orfebre un poco especial, en el cual cuando las parejas van delante de ese orfebre que hace anillos de alianzas, pues lo que ven y lo que el orfebre pesa y lo que les cuenta de alguna manera refleja su propia realidad. Bueno, pues esa es un poco la idea del... Pero aquí simplemente quiero reflejar, por ejemplo, hay un momento en el que es una declaración de amor. Entonces Andrés habla a Teresa y le dice, está hablando Teresa sobre sí misma, y dice: Andrés me ha elegido y me ha pedido mi mano. Ha ocurrido hoy entre las 5 y las 6 de la tarde. No recuerdo exactamente, no tuve tiempo de consultar el reloj, ni ver la hora en la torre del viejo ayuntamiento. En momentos así no se comprueba la hora. En momentos así surgen en el hombre más allá del tiempo. Pero incluso si me hubiera acordado de que tenía que mirar el reloj del ayuntamiento, no hubiera podido hacerlo, pues hubiera tenido que mirar por encima de la cabeza de Andrés. Caminábamos precisamente por el lado derecho de la plaza, cuando Andrés se volvió hacia mí y dijo: ¿quieres ser la compañera de mi vida? Este es uno de los relatos breves, pero creo que refleja bastante bien con la profundidad psicológica con algunos aspectos femeninos, o sea, como el rayo del reloj, que es exactamente el tipo de cosas que las mujeres lográis hacer al mismo tiempo que hacéis muchas otras cosas. Solamente leo dos más y ya acabo. Otro es, por ejemplo, también la complejidad del camino, o sea, que es consciente de toda la problemática que puede haber en una relación. Esta es Mónica, que también está habla ella de sí misma y dice: desde ahora hemos de ir juntos, Cristóbal, juntos, al que un día llegara a ser una extraña para ti, como mi madre lo es para mi padre. Por esto, durante mucho tiempo he tenido miedo del amor. Hoy temo todavía por el amor, por este desafío del hombre. Tomas una muchacha difícil, demasiado sensible, que se encierra fácilmente en sí misma y rompe con dificultad el círculo en el que su propio yo, la recluye sin cesar. Tomas una persona que absorbe quizás más de lo que tú eres capaz de darle, y da a cambio con excesiva parquedad. Luego sigue, pero también creo que refleja muy bien pues, los aspectos psicológicos de la complejidad de la relación de pareja. Y ya concluyo con una frase de Adán. Bueno, Adán es un personaje que va apareciendo por aquí de vez en cuando y que dice simplemente algo muy bonito sobre el amor, que lo voy a leer y concluyo. Dice Adán: el amor no es una aventura, posee el sabor de toda la persona, tiene su peso específico y el peso de todo su destino. No puede durar solo un instante. La eternidad del hombre lo compenetra. Por esto se le encuentra en las dimensiones de Dios, porque solo Él es la eternidad. Muchas gracias. Si no hay ningún comentario, sí. Ah, sí, venga. Si yo me quedo con la última frase de que yo considero que el amor como un rasgo primordial o digamos único de lo divino, para mí considero indefinido, porque el amor, si es divino, no tiene definición, ya que no sabemos lo que es lo divino. Entonces considero que el amor, como suma de la ciencia, del arte, pudiera llevar a un entendimiento a través de, como digo, de la ciencia y del arte. El amor a la ciencia, el amor al arte, y por qué no también el amor a la guerra, porque la guerra también es un componente de la vida, y entre la ciencia, el arte y la guerra pudiera sustanciarse esa interacción que constituye el fruto, que es el amor, pero como algo que es un fruto tardío, es decir, todavía no sabemos cuál será esa definición sintáctica o sustancial del amor. El amor para mí sigue siempre siendo una interrogante incomprensible,
Y yo no lo objetivo jamás, yo lo considero algo subjetivo que está por encima de mi conocimiento. Es decir, yo creo que yo hacia el amor soy agnóstico totalmente porque no lo entiendo ni lo entenderé jamás. Es lo único que quería decir. Bien, bueno, yo lo que diría sobre esto es que efectivamente para hablar sobre el amor, el amor lo puede hablar en muchos contextos, se puede hablar en contexto filosófico, se puede hablar en contexto poético, etc. Sí, aquí al intentar hablar en contexto filosófico hay que hacer caso de la filosofía analítica y decir de qué estamos hablando, porque si no evidentemente se puede convertir en un discurso complejo. Entonces, en el marco del personalismo, yo creo que prácticamente la mayoría de los personalistas cuando hablan del amor se refieren al amor entre hombre y mujer. O sea, creo que es, la mayor parte de ellos. Y creo que esa es una de las maneras posibles para avanzar en un cierto conocimiento del amor, dentro de que esto, evidentemente, es una realidad misteriosa. Entonces, por ejemplo, en el libro que yo en Amor y Responsabilidad, amor, cuando él está hablando de amor, está hablando de eso, y eso es lo que él está intentando teorizar. Evidentemente no vamos a llegar al final, pero quizás algunas cosas sí que se pueden decir si establecemos una precisión semántica que dé sentido al discurso.